serie que yo estoy llevando que se titula Por la fe. Nos detuvimos en unos versículos, Hebreos capítulo 11, nos detuvimos en unos versículos en los cuales comenzaban, ¿no?, a aparecer muchos nombres de muchas personas que el Señor ha utilizado, ¿no?, como ya ha nombrado, ¿no?, como héroes de la fe. Entonces, leemos en capítulo 11 de Hebreos los versículos del 32 al 34. ¿Vale? Dice así, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y decidí tomar el siguiente caso. En la última vez que yo compartí hablé de Gedeón y hoy quiero tomar el nombre de Barak y la historia de Barak para compartir, ¿vale? No sé cómo encajar todo esto. No sé cómo encajar. Si me pone, igual me dejas así. Ay, gracias. Sí, creo yo. Es que esto es un poco... no funciona con el ordenador. Pues la historia de Barak, y que veremos que está relacionada con unos cuantos personajes más, está en el libro de Jueces, reflejada en el libro de Jueces, en el capítulo 4. Así que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Jueces, ¿sí? Y aquí el texto nos va a presentar toda una serie de hombres, mujeres que intervienen en una historia que esperamos sea interesante para nuestras vidas. Yo me imagino que la mayoría ya la conocemos, pero quizás hoy la meditamos juntos, ¿no?, para enriquecernos de lo que la palabra trae, ¿no? Vamos poco a poco, voy a leer el texto del 1 al 3 y dice así la palabra. Después de la muerte de Ahaz, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Ahaz, nos encontramos a veces con muchos nombres que tampoco sabemos exactamente quiénes son. Ahaz era un juez que el Señor usó para traer paz a Israel durante 80 años. Pero él muere. Y nuevamente nos encontramos y tenemos delante una situación en la que los israelitas habían vuelto a caer en desobediencia ante el Señor. Lo volvieron a ofender al buscar ídolos de esa tierra que habían ocupado como objeto de su adoración. Pero estos ídolos a los que estaban adorando no les trajeron ninguna bendición, sino que el Señor decidió vender o entregar al pueblo a la tiranía de Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. En general, los enemigos de Israel procedían de fuera del territorio que ocupaban los israelitas, ¿vale?
naciones como Moab, son naciones, voy a decir, circundantes, ¿sí? Moab, Madián, Amón o Aram Naharayim los acosaban, sobre todo para saquearlos, ¿sí? Eran pueblos externos que rodeaban la tierra y hacían incursiones al territorio para saquearlos, ¿vale? Como vimos el otro día. Pero los ataques de los cananeos, estos ataques que tenemos delante, eran intentos de restaurar el poder de este pueblo del norte. Ellos estaban intentando reconquistar aquello que se les había quitado, ¿no? Así, los cananeos en el norte, así como los filisteos, procuraban continuamente provocar a Israel para conseguir el control permanente de las regiones central y sur de ese territorio, ¿vale? Los cananeos luchaban en el norte, como en este caso, así como los filisteos estaban intentando, aquellos que estaban, los filisteos estaban situados al lado del mar, en la zona mediterránea, y ellos estaban intentando siempre como tomar tierra en el sur, ¿vale? No habían conseguido los israelitas desterrar o más bien destruir por completo a los cananeos, ¿no? Porque si vemos en la palabra, vemos que esta era precisamente el llamado que el Señor había dado a su pueblo, ¿no? Leemos, busco rápido, Deuteronomio capítulo 20, ¿no? Donde tenemos esa orden que el Señor había dado al pueblo, ¿no? En Deuteronomio 20, el versículo 16 dice: sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Esta era la orden. No dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Y nos avisa la palabra diciendo, el mismo Moisés dice: de lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Eso era lo que había ocurrido a este pueblo y eso trajo consecuencias muy graves para este pueblo de Israel, ¿verdad? 20 años, nos dice el texto, 20 años de azote por parte de ese rey. ¿Hace cuánto tiempo conociste tú al Señor, no? Yo no sé si tú has podido, desde que ha sido entregada esa salvación preciosa, esa tierra en tus manos, siempre me viene esta pregunta cada vez que veo cómo el pueblo de Israel luchaba y se desgastaba por, digamos, en zarandeos con los pueblos, ¿no?, que estaban allí, ¿no? Y los enemigos de la tierra. No lograron exterminarlos, no obedecieron, no tuvieron la fe y la determinación en sus corazones de destruir, de exterminar, como el Señor se lo había pedido a aquellos enemigos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, me doy cuenta, ¿no?, de que todo eso provoca un problema en nuestra vida. Lo mismo, ¿no?, que de una forma simbólica podemos decir de nosotros, ¿no? Hemos podido destruir a esos principales enemigos que nos dominaban antes de que Jesús conquistara nuestras vidas. ¿O llevamos tiempo sintiendo que no pudimos destruirlos a todos y esos nos están azotando con su presencia a lo largo de estos años de vida cristiana? Necesitamos liberarnos de nuestros enemigos para poder gozar de esa nueva tierra, de esa nueva vida que el Señor nos ha entregado con su salvación. El Señor nos reta
a intentar destruir por completo, exterminar por completo a los enemigos de nuestras almas, aquellos que invadían nuestra tierra antes de conocerlo. Casa de Oración lleva sentada en Lasarte 11 años. 11 años. Pero todavía vemos que el azote de esta tierra, de las drogas, de la depresión, de la muerte o suicidios, de la inmoralidad sexual, la homosexualidad, que es algo que yo veo que se extiende mucho en este pueblo, sigue afectando a esta tierra como si nada hubiera cambiado. Y lo que nosotros como iglesia no seamos capaces de vencer en esta tierra, terminará entrando en la iglesia y afectando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra gente. Exactamente igual que lo que ocurre a nivel personal. Lo que nosotros no seamos capaces de vencer nos seguirá afectando a nosotros en lo personal, pero también a nuestros hijos. Será un lazo que ate a nuestros hijos también, a nuestro entorno, ese pecado que el cual nos dominaba antes. Si nosotros no lo vencemos, si nosotros no presentamos lucha, si nosotros no lo enfrentamos sometidos al Señor, esos mismos enemigos se vuelven lazo contra nosotros, nos atan no solo a lo personal, sino a nuestros hijos y a todos aquellos que nos rodean. No sé si sabéis cuáles son los principales dioses que adoraban los cananeos. En la tierra de Canaán, los principales dioses eran Baal y Asera o Astarot, los cuales realmente estaban representando a la luna y al sol, dos astros mayores, esos dos astros mayores que el Señor situó en la tierra, pero que en la dimensión espiritual son dos entes muy poderosos. Tenemos que tener claro, ¿vale?, que cuando nosotros vemos y sabemos, ¿no?, de nuestros ancestros, nuestros antepasados, de las culturas de esos pueblos antiguos, ¿no?, que uno dice como qué retrasados, ¿no? Voy a decir así, ¿no? Qué incultos, ¿no? Y sobre todo aquellos que piensan que hemos ido evolucionando en nuestra mente y de repente menospreciamos, nos burlamos, como si la fe, así como lo hacen ahora con nosotros, que nos menosprecian y nos insultan por tener fe en un Dios que no podemos ver de momento con nuestros ojos, ¿verdad? Así nosotros quizás hemos menospreciado en nuestros corazones y no hemos sabido entender de que esos pueblos que miraban al sol, que miraban a la luna, ¿no?, lo que nosotros sabemos que son astros y que supuestamente pues la luna el hombre lo ha visitado, etcétera, etcétera, como si hubiera un encanto detrás y los hubieran confundido con seres. No, hermanos, no, amigos. Verdaderamente en lo espiritual, detrás de aquellas lumbreras que nosotros vemos con nuestros ojos como si simplemente fueran astros, detrás hay unas entidades poderosas, muy poderosas, por cierto, detrás del sol y de la luna. Y esas entidades poderosas son las que han controlado las culturas de los pueblos. Vayas a donde vayas. A donde vayas. Viene a mi mente la propia bandera de Japón, que tiene en el centro un sol. El sol naciente. Como te vas a la otra punta del mundo, a América, y exactamente las mismas poderes y potestades eran las que controlaban las culturas. Así que tengamos ese entendimiento espiritual,
que a los seres, o sea, que lo que estaban adorando no eran unas bolas de fuego que son las que se mueven en el cosmos, sino que en realidad había una adoración a poderes que son los que hoy todavía están detrás de esos astros, ¿sí? Poderes, entes muy poderosas que están detrás de esa sol, de esa luna. Los cananeos adoraban a los astros, como muchos otros pueblos, ¿no? Ellos eran sus aliados espirituales. El enorme problema fue que como los israelitas no habían exterminado a los cananeos, así como dijo la profecía de Moisés, estos se volvieron en una trampa para ellos en la que cayeron y quedaron atrapados. Y también ellos comenzaron a adorar a las estrellas. Por eso estaban bajo la maldición del Señor, bajo la maldición del Señor. Una maldición que estaba suponiendo 20 años de opresión. Y allí el texto nos introduce a Sísara, el cual era el jefe del ejército del rey Jabín, quien tenía un ejército, dice la palabra, de 900 carros de hierro. Era tan numeroso que algunos estudiosos dicen que esto más bien sería una coalición, porque era una cantidad impresionante de carros, ¿no? Lo cual representaba poder, Seguimos leyendo. El texto, versículos 4 y 5, dice: en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Fijémonos que Débora gobernaba sobre Israel, dice el texto, no sobre Canaán, sobre Israel, porque su influencia era limitada al pueblo de Dios. Es decir, por lo que estábamos diciendo antes, no habían obedecido, no habían conquistado ya la tierra, con lo cual el gobierno era limitado, su influencia era limitada. Débora tenía su lugar de referencia, dice la palabra, entre Ramá y Betel, ¿no? Dos poblaciones que estaban en la zona de Efraín, es más al centro de la zona de la tierra de Israel, ¿no? Ella se dedicaba principalmente, dice el texto, a resolver asuntos del pueblo, disputas entre ellos, ¿no? Quizás el pueblo venía a Débora, ¿no?, para que ella profetizase, ¿verdad?, y les dijese quién decía Dios que tenía la razón en sus controversias entre la gente del pueblo, ¿no?, o para que ella les trajese revelación sobre sus asuntos, ¿no?, personales. Pero el llamado de Débora como profetisa iba más allá, más allá. Ella estaba siendo estancada, atendiendo asuntos menores, de alguna forma, voy a decir, acomodada bajo la palmera, ¿no? Hasta el momento que llegó el momento en que Dios la llama a exhortar a Barak para organizar un ejército e ir a la guerra. Si vemos en el capítulo 5, versículo 7, donde hay un canto que Débora y Barak hacen de toda esta situación, explicando, digamos, cantando la situación, dice ese versículo que Débora se levantó como madre de Israel. ¿Sí? El llamado de Débora iba más allá y se levantó como madre de Israel. Movilizó todo lo necesario para que sus hijos fueran liberados de toda opresión.
Cuando Dios nos dé, hermanos, una comisión para su obra, debemos cuidar de no distraernos con asuntos menores que nos enreden y acabemos no haciendo aquello lo que Dios quería para nosotros. Sí, tenemos que cuidar de que asuntos pequeños nos distraigan de las cosas que el Señor nos ha llamado para hacer, ¿no? Quizás podamos estar actuando con muy buena voluntad, pero sin discernir lo que verdaderamente es el principal objetivo llamado de Dios para nuestras vidas. Era muy significativo que en una sociedad donde el hombre debía ser referencia, donde los gobernantes debían de ser hombres, hubiese una mujer ejerciendo el gobierno, ¿no? Algunos piensan que esto era un indicador de cuán mal estaba el pueblo de Israel con su encomienda de Dios, ¿no? Aquellos que debían ser la referencia al mundo para mostrar la gloria de Dios, aquellos que tenían el llamado de mostrar quién era ese Dios, su gloria y su poder, ¿no? Habían acabado siendo un pueblo perdido, oprimido, sin claras referencias de un gobierno, sin un entendimiento siquiera de quién es el Dios que los amparaba y debía de gobernar, ¿no? O sea, se habían perdido en todo lo que el Señor los había llamado a ser, ¿sí? Y estaban ya completamente despistados, ¿no? Nosotros también debemos tener cuidado de no perder la perspectiva de Dios para nosotros como iglesia, ese llamado que nosotros tenemos de traer el reino de Dios y su justicia a este mundo. Es un llamado sublime. Nosotros somos los responsables como iglesia de traer el reino, ¿no? Al final, en el fondo, tenemos un llamado a ejercer autoridad desde los cielos, desde ese mundo espiritual. Tenemos ese llamado para traer el reino a este mundo, ¿no? A la creación de Dios, que la creación obedezca a lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para el mundo, para la existencia, para el cosmos, ¿no? El Señor nos nos ha encomendado a brillar como estrellas en el firmamento, dice Pablo a los Filipenses, manteniendo en alto la palabra de Dios. Hermanos, que no perdamos nuestra encomienda y nuestra perspectiva y por eso acabemos perdidos, gobernados, dominados por este mundo, ¿no? Por aquello que deberíamos de controlar. Los versículos 6 y 7 dicen así: Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: que el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Me llama la atención en la traducción de Valera como él dice: no te dijo el Señor, ¿no? O sea, como reclamando de que ella sabía por revelación de que el Señor ya había llamado a Barak a esta encomienda, ¿no? Dice: yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quisón. Allí lo entregaré en tus manos. Débora era una mujer con grandes talentos y capacidades, con gran previsión, con mucho discernimiento, una mujer donde se ve, ¿no? Destaca esto un poco entre paréntesis de que en el capítulo 5 el canto que canta Débora, por ejemplo, es la primera poesía que aparece en la palabra, ¿no? O sea, y se ve la capacidad
esta mujer, ¿no? De expresar esa poesía, ¿no? Pero ella buscó a Barak como su cobertura. Así Débora demostró que también era una persona sumisa, que sabía cuál era su posición. Su posición era traer la palabra, pero ella no tenía que ser quien llevase al pueblo a la batalla. Hasta entonces nadie había estado dispuesto a tomar la iniciativa de defender la tierra, de parar los pies a ese ejército agresivo que los oprimía cruelmente, ¿no? Tampoco había gente dispuesta a seguir a un líder que los dirigiese. Pero cuando esta mujer se colocó en su papel de sumisión, todo cambió. Ella llama a Barak, que es curioso que el nombre significa rayo, a quien Dios había escogido para que él también ocupe su lugar. No se quedó con el lugar que a ella no le correspondía, sino en su misión ella se coloca bajo él y le entrega la dirección, ¿no? El monte Tabor era un monte de unos 400 metros de altura que estaba al nordeste del sitio de batalla. La idea era que Barak juntase a un ejército de 10.000 hombres que se colocasen, ¿no? Que estuvieran en las laderas de ese monte, ¿no? Donde los carros de guerra no podían llegar. De esa forma estaban como resguardados, ¿no? Del ejército de Jabín. Los hombres eran principalmente, a los que se les llama, eran principalmente de las tribus de Zabulón y de Neftalí. En el canto vemos que otras tribus también se implican. Pero aquí el llamado de Barak es a que tome a los hombres de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué? ¿Por qué se llama a estas tribus? Porque esas eran las tribus más afectadas por la opresión de Jabín. Y es que es importante que las personas afectadas por opresión sean las que se levanten en batalla. No podemos dejar que sean los demás los que ganen las batallas para nosotros. Los principales responsables de sacar adelante nuestras luchas, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Los afectados. Y solo así, hermanos, solo así, cuando nosotros hayamos peleado, cuando nosotros hayamos vencido al enemigo de nuestra tierra, nosotros nos levantamos en autoridad para luego poder ayudar a otros en esas áreas en las que nosotros hemos batallado y superado. No sé, espero que se entienda, ¿no? Que nosotros cobramos en lo espiritual autoridad para ser agentes de redención, de ayuda, de liberación para otros en el momento en el que primeramente hemos vencido. Cuando nosotros vencemos, ahí nosotros tomamos y nos es entregada autoridad para poder ser de bendición y de ayuda a otros. Y eso es por lo que son llamados Zabulón y Neftalí principalmente, ¿vale? Sigue el texto diciendo, Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas. De lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10.000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Aquí aparece por fin nuestro héroe de la fe, ¿no? Él reconocía que Dios usaba a Débora y confiaba que si Débora los acompañaba, el Señor estaría con él y con todo su ejército. Ella accedió a ir, estableciendo así una alianza estratégica
para quebrantar los poderes de las tinieblas. Pero Barak no hubiera necesitado la presencia de Débora en el campo de batalla. En el fondo de su corazón hubo falta de confianza en el Señor. El llamado de Dios al propósito de liberar a Israel no fue suficiente para que él tuviera la fe en que el mismo Dios de los cielos se comprometía a llamarlos. Es decir, que sabiendo que el Señor lo llamaba a esa batalla, para él, tristemente voy a decir, no fue suficiente para entender que ese Dios lo iba a acompañar, que si lo llamaba a un fin, le iba a dar la victoria y el Señor no se apartaría de él, ¿no? Así que Dios reprendió a Barak diciendo que por haber actuado así, la gloria de la victoria iba a ser entregada a una mujer. Pero mirad, me llama la atención que aún así, hermanos, aún así, el acto de valor de este hombre le llevó a ser considerado uno de los héroes de la fe, ¿verdad? Así como vimos con Gedeón, como se activaron tantas luchas en su interior, ¿no? Vemos aquí otro caso, ¿no? Y esto nos indica que el Señor valora nuestros actos por Él, por su pueblo, aun cuando lo hacemos luchando con nosotros mismos, no con nuestras dudas, ¿no? Vemos que el Señor permite que Barak sea honrado como un hombre, como un héroe de la fe. No aparece Débora, no aparece Jael, sino aparece Barak en esta lista de los héroes de la fe. Versículo 11. Dice, Eber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y montó su campamento junto a la encina que está en Zanayim, cerca de Cebes. Los kenitas o ceneos, también es otra forma de llamarlos, era una tribu nómada descendientes del suegro de Moisés, o más bien del cuñado, ¿vale?, de Moisés, de Hobab. Vamos a mirar en el libro de Números, en el capítulo 10, nos hablan de ellos. Números, capítulo 10, versículos del 29 al 32. Voy a leer, ¿vale? Vemos aquí la invitación de Moisés a esta unión. Dice, entonces Moisés le dijo al madianita Hobab, hijo de Reuel, que era su suegro, vamos a partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No, no iré, respondió Hobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia, ¿no? Él pensaba volver a la tierra de Madián, ahí donde estaba el monte del Sinaí, ¿no? Por favor, no nos dejes, le insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Sí, así que este pueblo, ¿no? Descendientes de Hobab se unen, son invitados a unirse, ¿no? De forma que Hobab con su familia, con Reuel, se van, ¿no?, en esa andadura por el desierto, y ellos acampan siempre al lado de los israelitas. No podían acampar dentro, sí, sino acampan junto, ¿no?, con los israelitas, pero ellos no lo eran, ¿vale? Eran madianitas, ¿no? Y cuando llegan a la tierra prometida, este pueblo al que Moisés
en nombre del Señor, entendemos, promete todas las bendiciones que Dios les va a dar a ellos, ellos se sitúan en la tribu, junto con la tribu de Judá. En el reparto de la tierra lo vemos en Jueces, número 1, versículo 16, vemos que son asentados en la zona de la tribu de Judá. Dice, los descendientes de Hobab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras, o sea, Jericó, hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Ará, y allí habitaron con la gente del lugar. ¿Sí? Se asentaron junto con los de Judá en la zona de abajo, en la zona del Negev, ¿vale? Este pueblo era celoso de que el sacerdocio de Israel se mantuviera en santidad e integridad. Los ceneos, o kenitas, se denominaron años después, según si leemos la historia extrabíblica, ¿vale?, como los recabitas, ¿no? De los que habla el libro de Jeremías. Allí, ¿no?, en el libro de Jeremías, el Señor está haciendo una exhortación a su pueblo, a la desobediencia de su pueblo, y toma como ejemplo la obediencia que los recabitas estaban teniendo a lo que su padre había dicho, ¿no?, 200 años antes, ¿no? Como este hombre pide a sus hijos que no van a beber vino, que no van a construir casas, que no van a sentarse en la tierra, que no tienen que hacer eso, ¿no? Y estos recabitas son consecuentes aún 200 años después, ¿no? Cuando Jeremías está trayendo exhortación al pueblo a la desobediencia, y el Señor mismo alude, ¿no?, y le dice, toma no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Johanan, ¿no?, y dice, descendiente de Recab, y pregúntales por qué siguen obedeciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo, y lo muestra como ejemplo de obediencia, ¿no? Este grupo era algo muy curioso, ¿no?, porque los kenitas o ceneos ellos habían asumido, digamos, esa carga de apoyar esa santidad, ¿no? Ellos llegaron a ser escribas, ¿sí?, aquellos que se dedicaban luego a hacer copias de las escrituras, ¿no? Y algunos piensan que los esenios contemporáneos del tiempo de Jesús se derivaban también de esta familia, ¿no? Algo muy curioso. Extranjeros, vamos a decir, que al final son como asumidos en el pueblo de Dios por su amor y su celo a la santidad de Dios, ¿no? Estos tenían, kenitas o ceneos, tenían un pacto, hicieron un pacto con el Señor de cuidar a Israel, a la santidad de Israel. Pero Eber, nos dice el texto, dejó a los ceneos, dejó a los kenitas, salió de entre ellos, que estaban en el sur de Israel, ¿y qué hace? Se va al territorio donde gobernaba Javín, al norte, ¿no? Algunos estudiosos creen que este era un clan, o sea, que Eber, ¿no?, Eber se dedicaba a trabajar la metalurgia, ¿no?, y que quizás él estaba como buscando trabajo, buscando lucro, atendiendo a todos esos carros del rey Javín, ¿no? Y es más, el versículo 17 nos indicará que había paz, dice, ¿no? Había buenas relaciones entre Javín y el clan de Eber, ¿sí? Así que de alguna forma se había creado algún tipo de alianza. Eber que se había ido detrás del mejor postor, ¿no? Él estaba buscando al que tenía éxito en el momento. Eber sabía que Israel tenía la unción de Dios, pero no estaba pasando por un buen momento
el tiempo de Israel. Así que hace, se va, abandona su posición y su compromiso como pueblo que apoya a Israel y se va en busca de Javín, ¿no? Así que esto nos exhorta a nosotros, hermanos, de que tengamos cuidado con lo que estamos buscando. Si buscamos solamente éxito, si buscamos buenos tiempos, iremos dando tumbos quizás igual de una iglesia a otra sin acabar nunca de cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque buscamos lo bueno, así que nos unimos y nos aliamos con quien aparentemente vaya bien, ¿no? O cuántas personas han roto también su pacto con el Señor y se han aliado, incluso con el mundo, de nuevo en busca de éxito y prosperidad. Que esto nos mantenga alerta, ¿no? Cuando veamos esta situación. Seguimos con el texto, versículos 12 al 16. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jaroset Goyim hasta el arroyo Kison. Arroyo Kison. Quiero que nos quedemos con esta palabra, arroyo. Y un arroyo es un arroyo, no es un río. Un arroyo es, voy a decir así, un riachuelo, algo donde pasa muy poca agua, ¿verdad? Muy poca agua. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10.000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. ¿Cómo desbarató el Señor a Sísara y a su ejército? ¿Cómo lo hizo? Vamos al capítulo 5, donde Débora nos lo cuenta, ¿no? Leemos los versículos 19 al 21. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas. Desde los cielos lucharon las estrellas. Desde sus órbitas lucharon contra Sísara. Algunos, la Biblia textual dice con Sísara. El torrente de Quisón los arrasó. El torrente antiguo, el torrente Quisón. Marcha, alma mía, con vigor. El Señor permitió que un arroyo, como hemos dicho antes, era a donde habían llegado, al arroyo Quisón, se convirtiera ¿en qué? En un torrente, dice el canto. Sísara había decidido astutamente presentar batalla en el valle de Jezreel, a lo largo del río Quisón, que en ese momento era un arroyo. Sí, había poca agua, muy poca agua, cuando se denomina arroyo, ¿vale? En este lugar, sus poderosos carros de guerra podrían tener amplitud para moverse y dominar así el campo en todas sus direcciones. Ese fue su gran error, que Sísara no contó con el poder de nuestro Dios, quien actuó desde el cielo a favor de Israel con tormenta e inundación. El arroyo Quisón se convirtió en un torrente poderoso que se llevó por delante a un enorme ejército
con carros de hierro, los cuales quedarían, entiendo que clavados en el suelo, mientras que el ejército de Sísara atacaba a filo de espada a los soldados enemigos. Una cosa que indica el texto con claridad es que las estrellas lucharon contra Sísara. Estamos hablando de los poderes malignos que hay detrás de ellos. Hablamos de esas potestades espirituales a los que representan las estrellas. Alguna vez lo hemos dicho, las batallas, hermanos, las guerras, yo creo que lo vimos y lo volveremos a ver, Dios mediante, en el curso que hemos comenzado de nuevo con Apocalipsis, de que detrás de cada batalla se está ocurriendo algo en lo espiritual. Primero la batalla es espiritual y luego se manifiesta en esta tierra aquello que ocurre en la expansión, ¿sí? Aquellos a quienes Sísara había servido, que Javín había servido y adorado para su protección, sería quienes Dios usó para su destrucción. Normalmente las aguas están dominadas por la luna, dominadas por la luna, quien las mueve, ¿no? Dios juzgó al ejército de Sísara a través de sus propios dioses. Y cuando estaba mirando esto, traía a mi mente una profecía en Apocalipsis, quizás no la voy a mirar, ¿vale? Pero cuando estemos en el curso, donde se ve en Apocalipsis 17, si lo queréis o lo podéis leer vosotros, ¿vale? Como la mujer, aparece una mujer prostituta que dice que está sentada sobre una bestia y que tiene a las naciones, esa mujer que representa a Babilonia, ¿no? Esa ciudad de depravación. Se ve en la profecía que ella va a ser destruida por todos aquellos precisamente que se acostaron con ella, ¿no? Venía a mí como el Señor hace juicio a través de aquellos, ¿no? Que aparentemente son nuestros aliados quizás, ¿no? Cuando está el pecado ahí. Versículo 17. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la tierra de Jael, la esposa de Eber, el kenita, pues habían buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entra por aquí, no tengas miedo. Sísara entró en la tienda y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Quédate a la entrada de la tienda, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien, ¿no? Aquí tenemos a Jael, una mujer entre los kenitas que había sido obligada a dejar su servicio de cuidar la santidad del sacerdocio de Israel por su propio esposo. Suponemos que esta mujer oraría, que clamaría al Señor, ¿no? En su fe, a ese Dios de los cielos por esa situación, ¿no? Ella había sido arrancada de una tierra, ¿no? Pero entendemos por la situación que no estaba nada contenta con lo que había pasado. Y un día Dios trae a su propia casa
la raíz del problema. Por el amor que esta mujer tenía a honrar el nombre de Dios, el Señor le permitió que ella sirviera como ejecutora de justicia. Aun cuando la habían sacado del lugar de su servicio, ¿no? Como ella era fiel a su Señor, el Señor la usó porque vio su fe y su amor por él, ¿verdad? Quizás su esposo, en desobediencia a Dios, en búsqueda de sus intereses, la saca de su entorno y la lleva a un sitio donde ella no quería ir, ¿verdad? Ella, sumisa, va, pero en su clamor al Señor, el Señor permite que precisamente esta mujer, sea usada para ejecutar justicia contra aquel que en el fondo era el enemigo del pueblo de Dios. Ella siguió el convenio de protección entre ellos, recibió a Sísara en su casa, en su tienda, ¿no? Le dio de beber cumpliendo las leyes de la hospitalidad, también le dio un lugar para dormir, le dio refugio, pero llegado el momento violó el pacto de su marido con el rey y le clavó una estaca en su sien. Jael hizo justicia. Aquel que se solía dedicar a violar y a repartir las mujeres que capturaban en las batallas entre sus generales, como nos dice el canto, el capítulo 5, fue sentenciado por una mujer. Aquel que se dedicaba a abusar y a repartir a las mujeres es el que fue juzgado por una de ellas. Revisemos qué tipo de convenios tenemos en nuestra vida, con quiénes estamos asociados y rompamos todo pacto que no sea del agrado del Señor, todo acuerdo que no lo honre. Si lo ponemos a Él en primer lugar, Él nos usará para su gloria. Y para terminar, tenemos versículos 23 y 24. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que los destruyeron. Fue tan trascendente este acontecimiento que el pueblo de Israel fue fortaleciéndose hasta acabar con los cananeos. Es decir, acabaron no solo con Sísara y sus carros, sino también con Jabín y todo su pueblo, a causa de un hombre que al final obedeció el llamado de Dios y de una mujer que amó la gloria de Dios más que el éxito material que su marido le ofrecía. Casa de oración. Sintamos el reto de nuestro Dios a creerle, a servirle, aún si necesitáramos alianzas y ayuda de otras personas para poder llevar adelante nuestra labor. El Señor nos exhorta a que seamos fieles, a que abramos nuestras vidas a desarrollar fe, que sigamos, hermanos, que sigamos en este clamor por fe para seguir a nuestro Dios y para cumplir cada uno el llamado que el Señor nos da, aunque necesitemos, ¿no? Como necesitó Barak, el apoyo de Débora, ¿no? Aunque necesitemos un apoyo externo, una unión, un lazo externo, que el Señor nos use y el Señor y dispongamos, ¿no? nuestras vidas para obedecerle. Oramos. Señor y Padre Celestial, clamamos en este momento, Señor, que tú nos ayudes a ser ese pueblo que se levanta como Barak, Señor, quizás en medio de temores, pero ese pueblo que se levanta para
para ejercer ese dominio en esa expansión, en ese mundo espiritual, para traer tu reino, Señor, tu reino a las artes. Quita de en medio de nosotros todo temor. Ayúdanos, Señor, a asumir y a entender que si tú nos llamas, que si tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor, estás con nosotros y nos vas a acompañar hasta darnos la victoria. Señor y Padre Celestial, recibe la gloria de nuestras vidas. Gracias por contar con nosotros. Gracias por contar con nosotros. Queremos estar en una lista de aquellos que han tenido fe suficiente para vencer, para obedecerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.